Hola. ¿Tú quieres decir alguna palabra, Jordi? Te dejamos, que estás en tu librería. Hola, molt bona tarda. Bueno, el Javier m'enduia l'inici de la presentació com a arrencar. Faig una primera presentació, parlaré en castellà porque nuestro invitado lo tenga un poquito más fácil. Nada, es un placer estar aquí con Javier, que es una de las personas referenciales en lo que tiene que ver con todo lo que es el mundo de la literatura de naturaleza, ¿no? Un ensayista, alguien que mira de una manera, os diría, singular realmente, porque simplemente por titular ya la hamburguesa que devoró el mundo, vale, podemos ahí estar más o menos cerca o no, pero un panfleto ecoanimalista me parece, bueno, un par de palabras de un riesgo absoluto en la actualidad. El hecho de que estéis aquí supongo que os define como o atrevidas o muy curiosas, una de las dos cosas, ¿no? Un panfleto ecoanimalista en el momento en el que estamos, que además Marta Tafalla, la palabra ecoanimal, ella tituló un libro con esa palabra, que es justamente la que ahora Javier emplea, y creo que es ideal este mano a mano que también tendrán. Yo participaré un poco, pero creo que el hecho de que Marta esté como prologuista también del libro, pues dice mucho de esa sintonía que tienen los dos, ¿no? En cuanto al libro, vais a leer, hace unos meses estaba con Cois y con Miguel Delibes de Castro y hablaba sobre el nivel cada vez mayor que tiene la literatura de naturaleza, los ensayos que están mirando hacia estos espacios, ¿no? Durante muchos años hemos tenido que acudir casi siempre a literatura en otros idiomas para encontrar algo solvente. Y de pronto, pues ahora empezamos ya a estar, yo creo que felices de ver que hay unos autores que son quizá los más visibles, pero de otros muchos que están escribiendo, ofreciendo una gran literatura, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos. El que comentaremos hoy es el de Javier, con un formato, como veis, ahora lo comentábamos, que es como muy fiel, tiene como una cadencia. Yo te diría, no sé, hay un libro de Antonio Tabucchi que me parece maravilloso, que se titula Nocturno Hindú, que son 8 páginas cada episodio, 8 páginas, eso funciona como un reloj. Yo creo que Javier está actuando, es lo mismo, pero va con libros completos, ¿no? Un libro así de esta medida, otro libro de esta medida parecida, y consigues una cadencia que yo creo que eso incluso para expresarse es algo como muy... Conoces tus tiempos, sabes cómo puedes escribir un libro y hasta dónde lo puedes estirar, y al final pues vas construyendo toda una obra con una cadencia determinada, ¿no? Este es uno de esos libros en el que yo creo que ha dado una vuelta de tuerca a lo que suele hacer, hibridando estupendamente todo el conocimiento y todas las investigaciones que ha ido haciendo, sobre todo desde el periodismo y las lecturas acumuladas, y que remata con una última parte que es muy larga. Yo no sé si puede ser casi la mitad, pero 2/3 del libro. 2/3, no, 2/3 no, un tercio, sí. Un tercio del libro, sí. Que son, él lanzó unas preguntas comunes a varias personas vinculadas a lo que es, pues eso, las personas que están trabajando o mirando hacia lo no humano y en concreto hacia los animales de una manera singular. Y de ahí recibo unas respuestas que llevan a reflexionar. Hay varias personas que por supuesto se repiten, porque hay varias ideas que creo que son imposibles casi de eludir, y sobre todo hay una cuestión que es la que ahora tú comentarás, pero creo que es fundamental, ¿no? Que es la que motiva que este libro exista, que es la necesidad de entendimiento, sobre todo entre ecologistas y animalistas, que es, y esto te lo lanzo para cuando empieces tú a hablar, ¿no? El propósito es de todos, más o menos de la mayoría. Hay que hablar, hay que llegar a puntos en común, hay que entenderse, pero la solución ¿cuál es? Porque
qué ejemplos hay de llegar a acercamiento realmente entre unos y otros, ¿no? Ese es un territorio tan complicado que yo creo que lo que ha hecho Javier ha sido crear un espacio, un territorio en el que por lo menos ahí se empieza a hablar. Y entonces a partir de esto, luego ya vamos a ver hasta dónde somos capaces de prolongar la conversación, ¿no? Y he dicho esto, que es una pequeña introducción, Marta, la pensadora que nos ofreció ecoanimal como concepto en torno al que pensar y que ahora Javier utiliza, ya os decía en el epílogo, no sé, te iba a pasar la palabra, pero te empiezo a preguntar ¿qué te ha parecido el libro? Bueno, el libro por supuesto me ha parecido estupendo, no sé si se oye bien. Sí, me oís, ¿no? Vale, el libro por supuesto me ha parecido estupendo y es una alegría para mí estar hoy aquí presentándolo, o sea que gracias Javier por invitarnos a presentarlo y muchas gracias también pues, a todas las personas que nos acompañáis y que habéis venido aquí pues, con esa curiosidad a escuchar a Javier y a poder hablar un poco entre todas y todos sobre estas cuestiones. Yo querría felicitar a Javier por el libro, que me parece que es un libro que merece mucho la pena, y me parece que merece mucho la pena por cuestiones de contenido y por cuestiones de forma, volviendo un poco sobre las cosas que ya decía Gaby de la forma que tiene el libro. Las cosas de contenido a mí me parece que es un libro que hacía mucha falta, porque es un libro que está muy focalizado, como decía Gaby, en intentar conseguir ese acercamiento, ese diálogo que no es fácil entre la ética ecológica y la ética animal, entre el movimiento ecologista y el movimiento antiespecista, ¿no? Que sabéis que ahí pues, hay toda una historia de encuentros y desencuentros, y él ahí pues, abre, ¿no? Hace un trabajo que además lleva haciendo desde hace mucho tiempo, de intentar fomentar ese diálogo, ese encuentro, ¿no? Si vamos a confrontar las ideas y las creencias y los valores con los que trabajamos desde un lugar y desde el otro y ver qué tenemos en común y ver cómo podemos complementarnos y coordinarnos y avanzar juntos, porque al final estamos en una situación de crisis ecológica muy, muy grave, como sabéis, y para resolver esa crisis ecológica necesitamos la pata antiespecista y necesitamos la pata ecologista y tendríamos que encontrar maneras de poder enriquecernos, aprender los unos de los otros, colaborar de alguna forma, ¿no? Y hay ese intento de trazar esos encuentros que me parece que está muy bien conseguido. Luego a mí me ha hecho ilusión también que rescates el concepto de ecoanimal, que es un concepto que en realidad se lo inventó nuestro editor. O sea, quien acuñó el término fue el editor de Javier, que es también editor, que es Marcos de Miguel, precisamente cuando hablábamos de esta cuestión de cómo hacemos que ecologistas y antiespecistas se lleven bien y se complementen, pues se le ocurrió esta idea de la perspectiva animalista, de la perspectiva ecoanimalista, ¿no? del movimiento ecoanimalista. Y ahí estamos un poco, y pues a mí me hace ilusión que Javier siga con ese concepto, con esa idea, que podamos seguir trabajando ese concepto y a ver hasta dónde nos lleva. Y luego me parece en general pues muy importante toda la reflexión que vuelve a hacer, que Javier la ha hecho ya en otros textos previos, sobre qué significa comer animales. Y qué significa comer animales además en un contexto de crisis ecológica tan grave como la que estamos ahora, de calentamiento global, de extinción masiva, etc. ¿no? Me parece que todos esos temas pues ahí juntos dan lugar a un libro que tiene, plantea unas cuestiones que son muy importantes al final en el contexto en el que estamos. Y luego me gusta también mucho la forma, un poco en el sentido en que lo decía Gaby, esa capacidad que tiene Javier para ser muy breve, para ir realmente al núcleo de las cosas, ¿no? Quitarse un poco de encima lo que podrían ser los paseos, las revueltas, y ir directamente al núcleo central de cada una de estas ideas y ser capaz de sintetizar en muy pocas palabras temas que son muy, muy difíciles y muy complejos y que tienen muchas matices, y sin embargo pues hay esa capacidad de síntesis que yo creo que hace mucha falta también, porque bueno, hay gente que a lo mejor pues se leerá tochos muy largos y muy complejos, pero en este mundo en el que estamos también hay mucha gente que necesita que alguien le explique las cosas de una manera más breve, más clara, que le permita ir pues, al corazón del asunto, a la esencia del asunto, y Javier pues, tiene mucha habilidad para hacer esto, y eso se veía también en otros libros anteriores, y mucha capacidad además para explicar las cosas con mucha claridad, ¿no? Es esa claridad transparente. A Javier se le entiende siempre muy bien todo, a pesar de que habla de temas que son muy difíciles, y yo creo que en ese sentido esa manera de escribir que tiene Javier pues, es muy útil para hablar de estos temas, para ayudar a la gente a entrar en estos temas.
Yo quería después, bueno, añadir un par de cositas, ya que estamos, ya que estáis atrapados aquí y ahora os va a dar cosa marcharos, pues aprovecho para lanzar ahí algunas cosas, volviendo sobre este tema que se aborda en el libro de lo que significa comer animales, ¿no? en el contexto en el que estamos. Y yo querría simplemente aprovechar para poner unos pocos datos sobre la mesa. Yo sé que en esta sala hay gente que ya ha pensado muchísimo sobre el asunto y que sabéis muchísimo sobre el asunto, no sé si todo el mundo, pero por recordar algunos datos un poco para como hacer presente, ¿no? la complejidad del problema. Hay un estudio que se publicó hace unos poquitos años que calculó cómo se distribuye la biomasa en el planeta. Es un artículo muy conocido, algunos lo habéis leído y lo habéis trabajado, pero que vio que, por ejemplo, si miramos los mamíferos, en el caso de los mamíferos, si miramos en biomasa en kilos, en estos momentos los mamíferos salvajes solo son el 4%, los seres humanos somos el 36% y el ganado es el 60%. Y esto es una cosa absolutamente loca y bárbara y fuera de lugar, que obviamente tiene un impacto muy negativo en los ecosistemas. Y en el caso de las aves, pues tenemos un 30% salvajes y un 70% de animales de ganadería. Y eso significa muchas cosas, significa mucho sufrimiento, mucho maltrato, mucha explotación por parte, ¿no? a estos animales que los llamamos de ganadería, pero significa también esa expulsión de los animales salvajes, esa desaparición de los animales salvajes, que es también con mucho sufrimiento, y eso pues tiene unas consecuencias muy negativas para los ecosistemas que necesitan esa vida salvaje que hace funciones ecológicas, ¿no? Y yo creo que en este contexto pues necesitamos volver a repensar la cuestión de la alimentación, ¿no? Y aquí, bueno, volver a recordar lo que siempre nos han explicado los científicos, que es que los ecosistemas, pues el sistema alimentario de los ecosistemas pues tiene una estructura muy concreta, es la estructura piramidal, ¿no? Que lo que más abunda son las plantas. Los animales herbívoros ya tienen poblaciones más pequeñas que las plantas, pero todavía tienen poblaciones relativamente grandes, pero en los ecosistemas los animales carnívoros siempre tienen poblaciones muy pequeñas, y así es como funcionan los ecosistemas. Entonces, que nosotros que ahora tenemos una población tan grande, somos más de 8.000 millones de personas, quizás más, porque hay toda una discusión sobre cuántos somos en realidad, ¿no? Sobre si se ha calculado bien. A lo mejor somos hasta 9.000 millones de personas. Claro, es muy problemático que una especie que tiene una población tan grande, pues la mayoría de las personas quieran consumir animales, ¿no? Quieran consumir carne, pescado, huevos, leche, marisco, etcétera, de manera continua y regular, porque los ecosistemas no funcionan así, ¿no? Estamos yendo un poco contra la estructura de los ecosistemas, y eso pues es un tema que nos debería pues hacer reflexionar de manera muy urgente, ¿no? Y aquí, volviendo un poco sobre algunas de las cosas que cuenta Javier en el libro, pues el movimiento antiespecista tiene muy claro, ¿no? Que hay que caminar hacia el veganismo y hacia dietas sin animales, pero el movimiento ecologista pues todavía no acabamos de conseguir que estas cosas las vea claras. Y una parte pues del movimiento ecologista, como sabéis, la solución que sigue poniendo sobre la mesa es la solución de la ganadería extensiva y de la pesca artesanal. Pues tenemos siempre pues, ahí esa confrontación entre los animalistas hablando de derechos de los animales y de dietas vegetales, y los ecologistas hablando de pesca artesanal, hablando de ganadería extensiva, y ahí, pues, ahí el encontronazo está un poquito ahí, ¿no? Y sobre esta cuestión de la ganadería extensiva, y con esto acabaré, mencionaré un artículo que salió el año pasado en Nature, que Javier lo explica también en el texto, que a mí me parece muy relevante. Es un equipo de científicos que se pusieron a calcular con las especies vaca, cabra y oveja, si todo fuera ganadería extensiva, y si toda la producción de carne y de leche con estas especies fuera de ganadería extensiva, y fuera de ganadería extensiva muy respetuosa con los ecosistemas y con la biodiversidad, es decir, hecha con densidades muy bajas, sin eliminar depredadores, ¿no? Sin estorbar a la fauna silvestre, si se hiciera realmente lo mejor que se pudiera hacer, pues cuánta leche y cuánta carne se podría producir, y si luego la repartimos entre toda la población humana, cuánto le toca a cada uno, ¿no? Entonces lo que comprobaron pues es que a cada persona al año le tocarían 2,2 kilos de leche y 0,8 kilos de carne, ¿no? Esto es lo que se podría consumir de vaca, cabra y oveja, y cada persona al año pues 2,2 kilos de leche, 0,8 kilos de carne, ¿no? Es decir, ¿qué nos muestra esto? Pues que la ganadería extensiva no puede proveer de proteína a una población humana tan grande como la que tenemos ahora, ¿no? Y eso desmiente un poco el discurso este típico ecologista, al que se le ponen muchos altavoces, y es un poco el que resuena más y lo que a la gente le suena más, ¿no? Esta idealización de la ganadería extensiva, pero la ganadería extensiva no puede alimentar, no puede proveer de proteína
a una población tan grande como la nuestra. Podría haber proveído de proteína a una población humana más pequeñita, eso sí, a lo mejor en la época de nuestros tatarabuelos, pero ahora eso pues no es una solución viable, porque la cantidad de extensión de tierra que necesitaríamos para producir una cantidad tan pequeña de proteína pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, no hemos conseguido todavía convencer a los ecologistas, pero ahí tenemos a Javier intentando que esas cosas se entiendan. Entonces, bueno, yo simplemente acabo pues agradeciéndole otra vez a Javier que se meta en este jardín, ¿no? Y que intente conseguir ese encuentro con distintas personas, ¿no? Y en ese sentido pues el libro es muy bonito también, toda esa parte final del libro que comentabais antes, en el cual recoge pues las ideas de distintas personas del movimiento animalista, del movimiento ecologista, y ahí se ve un poco pues esa diversidad y esos encuentros y desencuentros, y pues se ve también esa voluntad de diálogo que tiene Javier, que es muy importante. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias a tothom, ¿no? Se dice así. Muchas gracias a Jordi, a la librería, por supuesto, por acogernos. La verdad que es una librería preciosa, me encanta el fondo que tiene, además, editorial. Y gracias a todos por haber venido un día así tan raro, mitad un jueves. Y por supuesto a Gaby y a Marta, a dos personas a las que aprecio un montón y a las que admiro también, ¿no? Como precisamente referentes de esta literatura de naturaleza, literatura que dice Gaby, ¿no? que está eclosionando en cierta forma en España en las últimas décadas, ¿no? Y cada uno desde un ámbito, yo creo que aporta una mirada que para mí ha sido indispensable, ¿no? Quizás Gaby más desde el lado literario y Marta también literario, pero sobre todo también desde las ideas, ¿no? A Marta le tengo que agradecer además doblemente porque además de hacer el epílogo me hizo algunas correcciones muy importantes, porque ella es súper minuciosa y no es verdad, y se lo agradezco un montón. Yo soy mucho menos minucioso que ella, y entonces yo creo que el libro ha mejorado también gracias a su mirada, ¿no? y a esos pequeños apuntes. Por supuesto también pues gracias a Marcos de Miguel, editor de Plaza y Valdés, que es una editorial pequeña y creo que muy importante, no suficientemente reconocida, pienso yo, en el panorama del pensamiento en España, porque no solamente porque aborde temas ecoanimalistas cuando nadie lo hacía, que ahora sí que hay otras editoriales más potentes que lo hacen, ¿no? Sino porque también trata otros temas desde el punto de vista del ensayo que son de plena actualidad y que nos hacen pensar en el mundo en el que vivimos, ¿no? Además con Marcos, yo creo que Marta estará de acuerdo, yo por lo menos tengo una complicidad también, como he tenido con pocos editores, ideológica, de trabajo y a todos los niveles, ¿no? De cómo promocionar un libro, de cómo editarlo y del enfoque que tenemos que tener, que él también comparte esta visión un poco de diálogo, no de enemistad, ¿no? Así que nada, pues eso, muchísimas gracias por estar aquí. Sobre la pregunta, bueno, algún comentario que hacía Gaby al principio de lo de la brevedad y la delgadez, yo he repetido alguna vez, igual ya está el aburrimiento, pero a mí me gusta mucho una frase que dice César Aira, que es un escritor que yo luego evidentemente no escribo como él, ni mucho menos, pero me interesa mucho, y él dice que escribe libros tan finitos porque no escribe poesía, ¿no? Y la poesía, los libros de poesía tienen como una elegancia, y tal vez esa elegancia es la que yo busco, ¿no? Al menos en el libro, ya que no escribo poesía, pues por lo menos que tenga esa delgadez y esa elegancia de los poemarios, ¿no? Bueno, y por ir un poco al grano también de algunas cosas que han salido aquí, me planteaba al principio Gaby, ¿no? Sobre, bueno, puede ser, lo hemos planteado, ¿no? Como un diálogo también a partir de las preguntas que hagan ellos y también, por supuesto, con todos vosotros, a quien, eso, seguro que algunos lo habéis leído ya, otros quizá no, pero será muy interesante conocerlo. Sobre un poco el objetivo del libro, diré que en cierta forma aquí me he salido un poco del camino, digamos, más literario, no porque no sea literario, pero he ido más hacia una zona de ensayo más tradicional, con muchos datos. Yo, por ejemplo, nunca pongo notas a pie de página, pero Marco me dijo, pon notas a pie de página porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno, he intentado adaptar mi propio estilo, que no es precisamente más tradicional del ensayo, que quizás es más literario, a este formato pues más divulgativo, y he intentado, eso sí, pues ser lo más claro posible y recoger, yo siempre pienso que la literatura es un diálogo entre los vivos y los muertos, y aquí hay dos personas vivas de autores con los que yo dialogo, pero también con gente que ha estado antes trabajando estos temas, ¿no? Y me parece importante entender esa tradición, ¿no? Ese diálogo
intergeneracional, porque de eso se trata también la vida, ¿no? No podemos entender la vida, los ecosistemas, nuestra circunstancia aquí en el planeta sin entender el pasado, ¿no? El pasado a todos los niveles. Entonces, digo esto porque, como todos sabemos, vivimos un momento de casi de crisis existencial. No me quiero poner muy dramático, pero porque yo creo que todo el mundo conoce los datos, y precisamente por eso también escribí el panfleto. Yo creo que todo el mundo conoce los datos, o bastante gente conoce los datos, salvo quienes son negacionistas y piensan que esto no es una mesa sino un platillo delante, pero bueno, con esas personas pues no podré dialogar, evidentemente, ¿no? Y me parecía que la horquilla de actuación que nos queda es cada vez más corta. Se pueden hacer cosas, estamos a tiempo de hacer muchas cosas, pero tenemos que hacer cosas. O sea, no vale solo, y me vais a permitir que diga eso, lanzar discursos vacíos ni escribir sin ninguna finalidad, porque creo que pues eso, estamos en un momento, siempre todos los momentos parecen históricos, pero este de verdad es existencial para toda la vida en el planeta, no solamente para la supervivencia de la vida humana, sino del resto de seres vivos, ¿no? Entonces, yo me parecía que en este contexto tan dramático, desde mi punto de vista, y donde tanto ha cambiado desde antes de la pandemia ahora, ¿no? Porque no es que antes estuviéramos aquí en el mundo de jauja, los problemas eran los mismos, pero es que hemos empeorado. O sea, realmente, yo pensaba que bueno, pues quizá toda la pandemia, una mayor sensibilidad, la gente parece que necesitaba salir al campo y tal, pues que iba a dar como un pequeño empujón en ese momento Greta Thunberg y las cumbres de cambio climático, aunque no sirvan para mucho, pero bueno, estaban ahí y servían como punto de apoyo al menos, pero ahora es que estamos en una evolución a lo poco que se había conseguido, ¿no? Hoy mismo la Comisión Europea está rebajando los objetivos ambientales, o sea que ya eran pocos, pero es que encima los vamos a rebajar aún más, ¿no? Pues para complacer a otros sectores y a otros lobbies, porque ya sabéis que vivimos una oleada absolutamente, y no me duele decirlo, fascista directamente, o tecnofascista, ¿no? Entonces yo pienso que ante este panorama, empeñarse en las diferencias me parece como poco constructivo, ¿no? Yo creo que lo que podemos entender como movimientos progresistas, y aquí cito varias veces, además de a Marta, Alicia Puleo, que es otra filósofa para mí muy importante, una representante del ecofeminismo, ¿no? Hay que tender puentes entre un sector progresista y otro, aunque no se compartan todos los objetivos, porque digamos que el reto es monumental, ¿no? Entonces, si somos pocos y encima estamos peleados entre nosotros, pues no llegamos a ningún lado. Ese es un poco mi punto de vista. Yo me definiría en cierta forma que dentro del ecologismo hay muchas corrientes, ¿no? Y por supuesto no comparto todas, ni mucho menos. Justo antes hablando con ellos, yo quizás con la corriente que me podría sentir más más identificado es la ecología profunda, ¿no? Pero bueno, también con matices, pero que quizás sería un poco eso. Y luego, por supuesto, soy antiespecista, ¿no? Y en ese sentido quería agradecer a Marta también, que, bueno, yo no sabía lo de la intervención de Marta, pero da igual, porque la idea es tuya, ¿no? El concepto de ecoanimal, me parece que define muy bien la fusión de estas dos tendencias, el ecologismo y el animalismo, que creo que muchas personas me da la impresión que tampoco lo tienen muy claro, ¿no? Porque meten todo en el mismo saco, y en realidad sí que hay bastantes diferencias dentro de incluso cada sector. O sea, no es lo mismo la ecología social que una ecología más conservacionista, igual que dentro del mundo animalista, pues no es lo mismo el mundo de las protectoras de animales, que hacen una labor importante, como de otros sectores, pues quizás más antiespecistas y que abogan por otro tipo de modelos de relación con los otros seres vivos, ¿no? Y entonces ese era un poco mi objetivo, ¿no? Tender un pequeño puente y llamar la atención también, también al mundo animalista, pero confieso que sobre todo al mundo ecologista, porque sigo sin entender, de verdad lo digo, por qué no tienen entre sus prioridades no consumir carne, y ya no por compasión hacia los animales, que también lo cuento en el libro, que sería el primer objetivo, ¿no? O sea, creo que nuestra idea debería ser salir del antropocentrismo, pensar que somos una especie más dentro del planeta, pero incluso olvidando eso, por la propia supervivencia de la especie humana. Ya digo, en plan egoísta, o sea, no entiendo cómo no está yo soy socio, aunque no milito mucho en Ecologistas en Acción, y yo digo barbaridades de celebrar barbacoa, por ejemplo. Digo, a ver, la gente no se entera de esto, o sea, no puede entenderlo, de verdad, no puede entender
porque me parece que es un negacionismo científico. O sea, dentro del ecologismo se dice que quien niega el calentamiento global es negacionista. Pues mira, el otro día, por ejemplo, hace no mucho, Fernando Valladares y todo este grupo de científicos que están en rebelión científica lanzaron un manifiesto para que no se consumiera carne. Él no es animalista, pero es que me parece algo tan obvio, o sea, las implicaciones que tiene el consumo de animales en los ecosistemas, que está demostrado científicamente que negarlo, que es lo que hace una gran parte del ecologismo, me parece una aberración. Es como negar que esto es un micrófono. Y no acabo de entender por qué ese movimiento no acaba de entrar, como decía Marta, o sea, no acaba de entenderlo, como no entendemos que otras personas no sepan todavía que lo que nos ha pasado este verano no es algo anecdótico, sino que es fruto del cambio, o consecuencia, mejor dicho, del cambio climático, ¿no? Y bueno, así por no enrollarme demasiado, quise también reivindicar el papel del panfleto, lo cuento al principio, porque me pareció que era lo más importante, porque para mí este libro, a diferencia de otros, mi objetivo fundamental era incitar a la acción. O sea, creo que no podemos estar sentados, cada uno puede comprometerse como quiera. Y el panfleto es un género que reivindico porque, aunque se utiliza de manera despectiva, el manifiesto comunista era un panfleto, por ejemplo, ¿vale? Las reivindicaciones de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft también eran un panfleto. Es decir, el feminismo y el movimiento obrero surgieron a partir de panfletos, algunos con poca calidad literaria y otros, como digo, el comienzo del manifiesto comunista podría ser casi, bueno, es maravilloso, luego al margen de que uno sea comunista o no lo sea, pero me parece que es fascinante esa apelación a todos los obreros del mundo que se unan, ¿no? O sea, ahí tienen un componente ético, literario, y yo he querido reivindicar este género porque me parece imprescindible para cambiar las cosas, ¿no? Quizá hay muchos estudios, o sea, creo que decir, los datos están aquí ya, lo sabemos desde hace años. De hecho, se sabe que las compañías petroleras lo sabían desde los años 70. Manejaban ya datos de que el cambio climático era consecuencia del uso de los combustibles fósiles, ¿no? El propio Gary Snyder, a quien he citado antes como representante de la ecología profunda, tiene textos de los años 70 hablando de esos, años 70. Estamos, han pasado, ¿cuántos? 60, 50 años, ¿no? Entonces, en 50 años no hemos podido hacer nada, o sea, ya lo sabíamos, lo sabían, digamos, los culpables, ¿no? Y creo, de verdad, y parece que estoy indignado, y lo estoy realmente, no entiendo cómo no despertamos, de verdad, o sea, no entiendo cómo no nos movilizamos, y este era un poco el objetivo del libro, o sea, no era una recreación literaria, que es algo que uno puede pretender con otros libros y que es algo absolutamente legítimo, que yo también hago, como una novela o lo que sea, sino incitar a que nos pongamos en marcha de verdad y cambiemos las cosas, ¿no? Bueno, no sé si resulta un rollo muy largo para empezar, pero por ahí van las cosas. Lo he dejado ahí sin... Bueno, eres tú el que tiene que explicarnos todo. Hay una idea muy interesante, bueno, hay muchas ideas, ¿no? Pero hay una en la que planteas que no hay que dejar fuera de la lucha de clases a la naturaleza. Claro, yo ahí desde la literatura es algo que estoy hablando con varios escritores últimamente, y uno de los propósitos es cómo conseguir que se exprese el animal. En esto no sé las indagaciones que hayas podido hacer, pero claro, es una gran dificultad porque cómo le das forma narrativa. Hace poco, solo un poco aquí, de María Ospina ganó el Sor Juana Inés de la Cruz, y por ejemplo ella hace pues ahí un ejercicio, hace un movimiento literario para intentar, por ejemplo, acercarse con respeto a la voz de los animales, ¿no? Pero no sé si esto, claro, aquí se concentra mucha información en poco espacio, hay lecturas de ensayos, hay lecturas también literarias, pero no sé, dentro de todo eso es una curiosidad que me surgía mientras leía, si tú incluso lo has llegado a pensar, ¿no? Es una de las grandes dificultades, cómo hacemos hablar a los animales. Es una pedazo de pregunta yo sé que no, está todo el mundo pensando ahora, mucha gente pensando en esa clave, ¿no? Pero no sé si has llegado a reflexionar al propósito, y de alguna manera es que si queremos llegar a algo como no dejar fuera de la lucha de clases a la naturaleza, algo principal creo que sería saber escuchar la voz de esa naturaleza, ¿no? Darle la voz. Sí, claro, apuntas un tema fundamental, ¿no? La idea de incorporar la lucha de clases a la naturaleza en realidad no es mía, sino por esto que digo de la herencia, sino de Gary Snyder, ¿no? Que en un ensayo habla de que una de sus contribuciones, si es que ha tenido alguna, era haber incorporado a la lucha de clases la naturaleza, ¿no? Porque en sus poemas, pues él sí que da voz, por ejemplo, a los árboles, ¿no?
al lamento de un árbol. ¿Cómo hace eso? Bueno, pues él lo intenta hacer en algunos de sus poemas y por eso un poco esa frase. Antes de él, yo tampoco he hecho un estudio pormenorizado, ni mucho menos, ¿no? Pero por ejemplo aquí tenemos El bosque animado, ¿no? Que es una novela maravillosa donde se da voz a los animales, ¿no? Y recientemente, justo porque lo he leído, por citar solo una novela, pero yo creo que sí que hay un interés, ¿no? Por eso que tú estás señalando, dentro de la literatura, dentro de lo que podría ser una apuesta formal y absolutamente literaria, de dar voz a un animal. Evidentemente eso siempre tiene una trampa, porque seguimos mirándolo porque no puede ser de otra manera, por otro lado, o sea, no es que sea una trampa tampoco exactamente, pero tenemos que darle una voz que está más o menos humanizada, ¿no? O sea, por ejemplo, este libro, esta novela tan famosa de Jack London, que quiero decir que no es una preocupación solo de ahora, sino que viene de antes, ¿no? Creo que se llamaba La mirada de los salvajes, donde un perro que es domesticado, hicieron una película, yo lo leí hace mucho tiempo, bueno, se acaba volviendo al bosque por una serie de circunstancias y acaba recuperando su instinto animal, ¿no? Y ahí Jack London consigue meterse en la mente de ese perro. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? De un tipo además que era muy interesante, Jack London. Es algo que se ha intentado hacer en otros momentos de la historia de la literatura, pienso yo, ¿no? Ya no estoy hablando de las fábulas de Esopo y todo eso, que sí que tenía una vertiente como más pedagógica, si queremos, ¿no? Pero un poco lo que tú planteas, por ejemplo, yo he leído de las novelas así recientes de una amiga, y que es una novela estupenda, Cordillera, de Marta del Riego, ahí donde plantea un tema también muy interesante, que es el conflicto entre los humanos y las otras especies, en este caso el oso y los lobos, pero sobre todo el oso, ¿no? En la zona de la cordillera cantábrica, también hace hablar a una osa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Pues es una trampa, porque al final te acabas metiendo, ¿no? Dentro, o sea, por mucho que tú intentes hacer hablar a un oso o a una montaña, que también está desolada y todo esto, ¿no? Está falsificando en cierta forma la manera de expresarse, ¿no? Parece que me estoy saliendo del tema, pero no, porque hay una novela de William Faulkner que se llama El ruido de la furia, que es un verso de Shakespeare, y él se mete en la cabeza, en un monólogo interior, se mete en la cabeza de una persona que tiene síndrome de Down. ¿Cómo hacer eso? Eso es un reto literario siempre, ¿no? Y me parece muy interesante cómo meterse a alguien que no tiene síndrome de Down en la cabeza de alguien que sí lo tiene, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí te diría simplemente, aunque es casi una tarea imposible, pero que hay que darla, por otro lado, porque aunque sea imposible, porque no podremos meternos ahí nunca, ¿no? Se me ha ido un poco lo que te iba a decir ahora mismo, pero bueno, sí, yo creo que sí que es un objetivo un poco de la literatura, ¿no? Pienso yo, la ficción, y ahora no hablo de la no ficción, sino de la ficción, me parece que es muy importante dentro de la literatura, porque la ficción llega donde la no ficción no puede llegar. O sea, yo creo que hay épocas de la historia y situaciones que pueden estar muy bien contadas y analizadas desde un ensayo, pero no se llega al alma de ese momento. Y eso lo consiguen las novelas, y ha sido así tradicionalmente. O sea, quizá para entender la Rusia del siglo XIX, pues vale más la pena leer Guerra y Paz, que a lo mejor no sé cuántos estudios sesudos sobre el siglo XIX en la guerra en Rusia, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? O en Madrid de finales del siglo XIX, pues uno lee Fortunata y Jacinta, o yo qué sé, historias de dos ciudades de Dickens y tal, y para entender los niños que trabajaban en las minas, pues uno lee a Dickens y lo entiende perfectamente, qué pasaba, cómo sufrían, ¿no? Y yo creo que ese objetivo me parece que sigue siendo ahora, o que es ahora mucho más relevante, como te apuntaba, que se haga desde la ficción también. Ya no te digo desde la no ficción, sino incluso desde la ficción, con estas bueno, pues licencias que nos concedemos los escritores de dar voz a quien no puede dársela, ¿no? Hay un libro de John Berger que se llama King, donde él hace hablar a un perro, que se llama King, un perro callejero. Y él explica en cierta forma que el autor quiere decir que él sabe que todo eso es una falsedad, porque no puede dar voz a un perro, pero que lo que ha tratado es mantener la inocencia en la mirada de un perro, ¿no? Entonces uno quizá tiene que buscar qué cualidad de ese animal, o de que un árbol, o de lo que sea, quiere resaltar y desde qué mirada, porque al final eso es lo importante si quiere contar. Pero bueno, sí, yo creo, y además me parece muy importante, que entre los escritores haya surgido esta necesidad, o no sé si necesidad, pero bueno, o curiosidad o intención de poder hacer hablar y de incorporar a todos los seres vivos, ¿no? Dentro de
dentro de una historia, algo que por ejemplo también lo hace de las novelas recientes que yo he leído Manuel Rivas, ¿no? En su última novela, ¿no? Que es sobre un cazador, entre otras cosas, ¿no? Y también da voz que lo ha hecho en otros libros anteriores, ¿no? A unos cuervos que hablan, le van hablando a uno de los protagonistas, en fin, sobre lo que podría... No sé si te contesto algo, pero... Sí, no lo sé. Mucho. De hecho, una pregunta así complicada. Sí, no, en realidad la literatura puede ser una vía para reconectar otra vez con la naturaleza, porque probablemente el hecho de que no reaccionemos ante la crisis ecológica tiene mucho que ver con la desconexión mental y emocional que tenemos con el mundo natural. Que ya no entendemos, ya no reconocemos las especies de los árboles de nuestros parques, ya no reconocemos el canto de los pájaros, ya no nos preocupa lo que les pasa a los demás seres. Volver a conectar es mucho más difícil de lo que parece, y la literatura puede ser una manera, igual que el arte, y hay gente que lo está intentando. Decir que aquí está Borja Duño, por ejemplo, que lo tenemos aquí, que ha sido tan amable de venir, que tiene publicada una novela, ¿no? Ánimas entre las dens, donde en algunas escenas hay un intento, ¿no? de dar voz a los animales de una manera que a mí me parece muy conseguida, ¿no? Y es verdad que es una ficción, pero si consigues transmitir algunas cosas clave, yo creo que eso vale la pena, y que hay gente que lo está intentando. Pienso también la novela de Olga Tokarczuk sobre los huesos de los muertos, por ejemplo, ¿no? Que es una gran obra literaria. No es exactamente que dé voz exactamente a los animales, pero sí que hay un intento por parte de la protagonista de escuchar, ¿no? Escuchar qué les pasa, escuchar qué es lo que dicen e intentar protegerles de una manera que, bueno, no hago spoilers para que no la haya leído, ¿no? Pero me parece que hay como una voluntad muy clara de prestar atención al mundo natural, qué es lo que les pasa a los animales de distintas especies y por qué no los vemos y por qué no los entendemos, ¿no? La protagonista se desespera porque la gente con la que convive en su pueblo no reconoce a los animales y no se da cuenta de lo que les está pasando, ¿no? O este texto que no sé si es, bueno, no es una novela, es un texto que no sabía muy bien cómo calificar, del hombre corzo, ¿no? de Delorme, que es un texto que a tantísima gente no me parece tan fascinante. O yo pensaba también en esta novelita corta de Kochwinkel, Doctor Rata, que es una cosa muy poco conocida, no sé por qué, a mí me parece absolutamente maravillosa cuando la leí, yo tampoco la conocía hasta hace relativamente poco, y me parece una obra maestra porque consigue hacer hablar de alguna manera los animales de una manera muy original. No tiene nada que ver con nada que yo haya leído parecido. Es muy abrumadora, o sea, a mí me costó semanas leerla porque me desmontaba todo, porque es muy brutal. Y me parece que ahí realmente sí que consigue, ¿no? que les prestemos atención, porque lo que te está diciendo es muy terrible. Es decir, que yo creo que hace tiempo que hay gente haciendo ese esfuerzo, quizás no tanto en la literatura de aquí, no hay tanta gente, ¿no? En catalán o en español, pero me parece muy importante que sí que hay un grupito, ¿no? Tú estás muy al tanto de eso, yo creo, pero yo creo que sí que viene de lejos, ya digo, no es que sea algo reciente, pero creo que en las últimas 2 décadas, por decir, sí que han surgido voces que desde la poesía, por ejemplo, o desde la narrativa de ficción, ¿no? Porque por ejemplo tú también lo haces en Delta de otra manera, claro, desde la no ficción, pero digo desde la ficción sí que yo creo que hay, sobre todo, no digo gente más joven, pero que también hay autores más consolidados, porque no puede ser el caso de Manuel Rivas, ¿no? Pero también otros nombres que han surgido y que yo creo que es muy importante y un camino, por supuesto, a explorar. Estoy viendo aproximaciones por ahí, pero para cambiar un poco de tercio, nos salimos ya de la parte que es más literaria. También hay un momento hablando por cuestiones de proximidad, ¿no? Porque hablabas ahora del Mediterráneo, de cómo el Mediterráneo y el Mar Negro son de lo más sobreexplotado de pesca que hay, ¿no? El otro día estuve en el CRAM, comentaban que es donde recuperan pues, a las tortugas, ¿no? A los delfines y tal, y me comentaban que los pescadores decían, pescamos porque no podemos escuchar a los peces. Lo decían los pescadores, eso. Y eso, o sea, aquí se señala al Mediterráneo y al Mar Negro como los lugares donde nos estamos quedando. Eso es una especie de punto cero. El Mediterráneo, además aquí estamos padeciendo de una manera, hablábamos también antes de incendios, ¿no? Estamos padeciendo de una forma como muy directa, y en concreto en España, en el Mediterráneo y el resto de España, ¿no? El impacto de todo lo que está ocurriendo. Claro, yo no sé
Y aquí nos metemos en un punto quizá como más dramático, ¿no? Pero a las que si estamos aquí es porque el aliento no nos falta. Pero claro, al ser consciente de todo esto, algo que el panfleto no deja de ser, como has contado antes, es un intento de llegar de la forma casi que más rápida y te diría que, pues, si quieres, provocativa, también posible, sí, pero al mayor número de gente, ¿no? Eso es una expresión de un momento límite. sí, hay que actuar, ¿no? Efectivamente. Sí, es un poco la idea, ¿no? Porque, como tú has señalado, y bueno, eso dicen todos los científicos, Europa, pero en concreto el Mediterráneo, es de las zonas del planeta más afectadas por el cambio climático. Pero bueno, lo estamos viendo todos los veranos, ¿no? Y hay zonas, también hay que señalar además, porque nos centramos obviamente en el cambio climático, pero hay otros factores ambientales ligados también al consumo de animales y de pesca que también contaminan, que decir, no solamente por el cambio climático, que ya de por sí sería una razón de peso, pero podemos hablar, por ejemplo, del Mar Menor y el vertido de tóxicos que vienen de la agroindustria y también de la, bueno, eso, de la agroindustria y la ganadería, ¿no? Donde hace no mucho, ahora parece que se está tomando alguna medida, prácticamente en un mar muerto, pero muerto en el sentido literal, de que ya no había vida. O si se hubiera dilatado un poquito más, que parece que algo se está empezando a hacer, sería un mar muerto directamente. Algo así puede ocurrir con el Mediterráneo, ya no solamente por la subida de la temperatura del mar, que no recuerdo, pero creo que estaba en 30 y tantos grados, y por encima de 30 grados ya la cosa es como cuando te estás quemando tú vitalmente, ¿no? Entonces, claro, en España, en general, en todo el Mediterráneo, estamos muy afectados por todo eso, por lo que está ocurriendo, ¿no? No voy a hablar de todas las consecuencias del cambio climático porque lo sabemos todos, ¿no? Sequía, fenómenos extremos, calor. ¿Qué hacer ante eso? Yo confieso que me siento un poco impotente. Por eso escribí el panfleto, pero no sé, es como cuando uno ve que se está quemando tu casa y en lugar de ir a por algo para apagar, ¿no? Ahora que más tiene esta época nefasta de incendios, pues alguien se dedica, no sé, a tomarse un whisky o algo, decir, pero no ves que se está incendiando la casa, ¿no? Pues eso es un poco la situación en la que estamos ahora mismo. O sea, yo lo mencioné en el libro, ¿no? Y hablo de una imagen recurrente que es la del Titanic, pero se pone mucho. En el Titanic, por si no, bueno, todos hemos visto la película de Leonardo DiCaprio ahí en plan enamorados y tal, pero el Titanic sufrió mucho antes de encontrarse con el iceberg que hundió, que ya les habían advertido los científicos, no vayáis por ahí, que hay icebergs, o sea, que tal y... Pero eran muy soberbios, pensaban que era un barco de última tecnología y que podrían navegar por allí sin problema. Poco antes de que se estrellaran directamente volvieron a recibir alerta, se encontraron con otros barcos que volvían y no les hicieron caso y se acabaron hundiendo, obviamente. Que además esto es también muy interesante porque no todos se hundieron de la misma manera, eso lo cuenta bastante bien la película. También había clases ahí, quienes murieron antes fueron los de la tercera clase, la clase más pobre, porque eran los que estaban abajo, no pudieron salir, no tenían barcos ni salvavidas para salir al mar, ¿no? Entonces eso es un poco lo que está ocurriendo. O sea, estamos, mientras que en el barco se celebraban fiestas y fiestas, para algunos, porque también es una fiesta relativa, solamente por una parte del mundo. Otros, pues bueno, el destino estaba ahí, pero no hicieron caso, ¿no? Yo creo que tiene que ver, yo he intentado también que sea también una alerta contra la soberbia de los humanos, ¿no? Nuestro antropocentrismo nos lleva a una soberbia, a la hibris que decían los griegos, ¿no? La desmesura, a pensar que todo es posible y además últimamente, bueno, últimamente no, pero especialmente en las últimas décadas, se piensa la gente que es que va a venir aquí no sé qué solución tecnológica. Todavía seguimos con la fusión nuclear. Bueno, yo llevo escuchando de eso y ya tengo unos cuantos años desde que soy niño. O sea, y así estamos. O sea, eso no es viable, ¿no? O sea, como soluciones mágicas cuando sería tan fácil como tomar algunas medidas, ¿no? Voy a poner un ejemplo con el tema de que yo no soy un experto en el sistema eléctrico, ni muchísimo menos, ¿eh? Es la opinión de alguien que, bueno, que lea algo de vez en cuando. Pero, por ejemplo, con el tema del apagón, evidentemente hace falta una reestructura del sistema de red eléctrico, pero es que a lo mejor no necesitamos producir tanta electricidad. Nadie se ha planteado en eso dentro de las soluciones. ¿Y para qué necesitamos producir tanta electricidad? ¿Para qué necesitamos exportar esa electricidad? La pregunta que subyace, bueno, hemos hablado de la parte, digamos, animalista, pero también me parece muy importante la parte tradicionalmente asociada al ecologismo, o al menos una parte, que tiene que ver
con la contención, ¿no? Con intentar vivir de una manera mucho más feliz, ¿no? Pero consumiendo menos recursos del planeta, porque creo que se puede, o sea, no es que sea vivir peor, sino que se puede vivir mejor sin necesidad de destruir el lugar en el que vive, matando a un montón de gente. Entonces, en el prólogo del libro yo mismo digo que es fundamental dejar de comer animales, pero dejar de comer animales no basta. Que también hay una parte del sector, digamos, animalista que piensa que porque ya son veganos ya está todo solucionado. Y no es así, porque si tú te comes un aguacate que viene de Chile, pues ya tiene un efecto, o sea, en cadena en cuanto a la contaminación que produce de consumo de agua, de combustibles fósiles, etcétera, etcétera, de devastación de las zonas tropicales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aunar ambas cosas, o sea, yo creo que además Marta lo plantea muy bien en sus ensayos, ¿no? Esta idea de que por un lado es necesario decrecer, podemos utilizar la palabra que queramos, como ahora en el genocidio con Gaza, que parece que el problema es la palabra. Utilizad la palabra que queráis, si no queréis usar decrecimiento, usar contención, austeridad, lo que queráis. Pero lo que está claro es que no podríamos vivir así, y es una realidad, ¿no? Y yo creo que eso, además de verdad que lo digo, que es un dato objetivo. Y de ahí y a las pruebas me remito, ¿no? Antes hablaba de rebelión científica, que tampoco es ninguna organización extremista, ni mucho menos, son unos científicos agrupados para intentar llamar la atención a la gente de la situación en la que vivimos, dando alertas, son las alertas del Titanic, y no le hace caso a nadie. Sí, pero las palabras, ahora decías, llámalo genocidio, llámalo lo que sea, pero las palabras son muy importantes, o sea, aquí estamos hablando, y te hago la pregunta, a mí siempre me preguntan, pero ¿por qué literatura? Esto es literatura de naturaleza, ¿por qué utilizas una etiqueta, no? Yo respondo mis cosas, pero en este caso concreto, además a los dos, en realidad es la pregunta, ¿no? Las palabras son importantes, igual que has utilizado aquí panfleto, porque es como, bueno, poner ahí en el mostrador algo llamativo para atraer, ¿no? ¿Por qué ecoanimalista? ¿No? Es una decisión, y yo en este caso estoy actuando como, digamos, el público a veces que a mí me pregunta, claro, ¿por qué literatura? ¿No? ¿Quieres hablar? No, usted. Bueno, luego para contar tu opinión. Efectivamente, las palabras son muy importantes, ¿no? Y además los escritores, las palabras tienen un peso, ¿no? Y se eligen a posta, eso está claro. Pero creo que a veces en el debate público, ¿no? Nos enredamos demasiado en determinadas palabras en el sentido literal, cuando a lo mejor hay equivalentes que, bueno, son más amables para el gran público, digámoslo así. Yo no tengo ningún problema en usar la palabra decrecimiento, porque creo que puede haber un decrecimiento feliz. O sea, no quiere decir que tengamos que vivir ahora con una antorcha y ya no podemos hacer nada en nuestra vida. Se trata simplemente después de reducir todo nuestro consumo. Además hay que hacerlo, o tenemos que hacerlo la gente que somos privilegiados. En el libro, y además yo sé que tú lo has entrevistado en Madrid, por lo menos en el Festival Eñe, comento un artículo de Liane Brum, que es una activista medioambiental brasileña, para mí una persona muy luminosa, y yo no me pierdo ninguno de sus artículos, ¿no? Y ella habla a partir de un informe de Intermon Oxfam, de una cumbre del clima, ¿no? Cuando Intermon Oxfam hablaba, y yo para las cifras me vais a perdonar, pero me acaban bailando, así que esto es orientativo, no lo toméis al pie de la letra. Para eso está Marta, que luego me dice, no es esa cifra, sino la anterior. Pero bueno, el asunto así, la idea básica de lo que viene a decir Liane Brum, que a partir del informe de Intermon Oxfam, era que una minoría de ricos en el mundo son responsables de un porcentaje, que no recuerdo si el 50% o así, de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero eso parece que nos tranquiliza a todos los que estamos aquí, porque ninguno, creo, somos ricos. Pero ella dice acto seguido, pero no os penséis, nosotros también somos ricos. ¿Por qué? Porque si tú miras a nivel global, entre los 8.000 millones de personas que habitan el planeta, ganar más de 30.000 euros al año es ser rico. Pero no ser de clase media, ser rico. Entonces, no voy a preguntarles el sueldo, simplemente quiero decir que hay una cierta autocomplacencia también cuando se dice, no, estos son 4 ricos que van en un avión privado y no sé qué, que por supuesto que sí. Pero creo que también hay una responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Los que podemos aportar algo, y donde tiene que venir, volviendo a la palabra, de crecimiento, donde podemos decrecer. A alguien, y perdonadme que utilice esta metáfora, evidentemente a nadie en Gaza le vas a pedir que decrezca, ¿no? No sé, me parece que es una situación tan terrible que es de sentido común. Estamos hablando de gente que puede crecer y vivir mejor, ¿no? Y eso es posible hacerlo en lo que se llama el primer mundo, ¿no?
Y entonces yo por eso te digo que las palabras son importantes, también un debate que hubo, que me parece muy debates del norte global, me parece a mí, ¿no? Lo de colapso o no colapso. Eso yo creo que son, y lo digo igual que el de crecimiento, creo que hay gente en otras zonas del mundo donde está colapsada desde hace siglos. ¿Qué me importa la palabra colapso? Si ya está colapsada. No sé, entonces yo creo que son debates y un poco como académicos del mundo del norte, de gente privilegiada, y lo digo con cariño porque hay mucha gente a la que aprecio, pero que no tiene ningún efecto práctico a nivel rival, sino simplemente enredarnos en una palabra. Y decía lo de genocidio porque para mí es un genocidio, pero si alguien quiere decir crimen contra la humanidad o llamarlo como quiera, pero actúa, pues me da igual. A nivel legal no, porque hay que llevarlo a una corte internacional, ¿no? Pero quiere decir que aquí lo importante no son tanto las palabras, sino los conceptos. No sé qué piensas tú. Bueno, yo creo que en parte tienes razón, pero también es verdad que sí hay palabras que nos dan miedo, y de crecer da muchísimo miedo. Y cuando yo hablo con mis alumnos, por ejemplo, de crecer, la cara que me ponen es de susto, es de, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, y ahora nos quieres quitar un poco. ¿No? Porque además, si lo pensamos en el contexto, por ejemplo, del Estado español, ¿no? Que no hace tanto tiempo pues hubo una dictadura, hubo una posguerra, hubo mucho sufrimiento, hubo hambre, la gente se acuerda de eso. Entonces, ahora que no, que hay unas generaciones que han podido mejorar un poco y se van de vacaciones y tienen su coche, y bueno, pues claro, ahora hablar de crecer, es lo primero que piensas es voy a volver a perder lo que habíamos ganado, voy a volver a malvivir como los abuelos. Y el miedo que yo creo que genera eso, yo creo que es un miedo muy biológico. O sea, voy a tener menos medios, voy a vivir peor, voy a tener una situación de inseguridad, a lo mejor no me voy a poder alimentar bien, mis hijos no van a poder ir al colegio que yo querría. Pues la gente tiene miedo de ese concepto. Los políticos ese concepto les aterroriza porque con eso no ganas votos. O sea, si tú propones, ¿no? Un partido político propone de crecer, no les va a votar nadie. La prensa tiene muchísimo miedo a ese concepto también, el sector de los negocios, por supuesto. Entonces, como que cuesta mucho hablar de eso mínimamente en serio, pero al mismo tiempo, cuando tú hablas con los científicos, con los climatólogos, con los expertos en extinción de especies, con los expertos en contaminación, todos te dicen o decrecemos o nos la pegamos. Porque el planeta no puede aguantar a una especie con una población tan grande y consumiendo tantísimos recursos a tanta velocidad. Esto no va a aguantar mucho tiempo. Entonces, o bien frenamos nosotros o frenaremos el ostión que nos pegará el planeta, pues porque se acelerará quizás muchísimo el calentamiento global, los ecosistemas se degradarán en otras zonas, entonces empezaremos a tener problemas muy graves y entonces nos obligará el planeta a decrecer y eso va a ser mucho peor, ¿no? Pero claro, cuando intentas explicar esto, yo creo que también la gente tiene un poco la sensación de que la pones entre la espada y la pared, ¿no? O decreces tú voluntariamente y vas a vivir peor, o el futuro que viene es muy malo. Entonces, claro, parece que no hay ninguna elección buena. Entonces, claro, yo también entiendo que eso genera muchos miedos por ti, miedos por tus hijos, ¿no? por la gente joven y tal. Entonces, tendríamos que ser capaces colectivamente, que no es fácil, de ver de qué manera podríamos decrecer organizadamente, decrecer en aquellas actividades que son dañinas, no decrecer en todo, decrecer en lo que es dañino, y preservar las cosas que son valiosas, que no son tan dañinas y que podríamos proteger. Es decir, yo creo que si fuéramos listos, que no sé si son, podríamos proteger las cosas más importantes, cuidar mucho todo lo que es la producción de alimentos sanos, cuidar el sistema sanitario, cuidar el sistema educativo, cuidar las cosas más valiosas que tenemos y renunciar a los caprichos, ¿no? O sea, fuera caprichos, fuera tontería, y vamos a disfrutar con cosas que no hagan tanto daño. Es decir, si yo estoy soñando con coger un avión a Japón porque esa es mi ilusión, a lo mejor mi ilusión podría ser otra cosa, cantar en un coro, yo qué sé. Y podemos repensar aquellas cosas que no son imprescindibles y que tienen un efecto muy negativo e intentar buscar la felicidad por otra parte. Pero claro, eso exige, digamos, una conversación colectiva que es muy difícil de tener y que en muchos sectores a la que intentar abrir el tema pues despierta muchos miedos. Entonces, a mí lo que más me preocupa en realidad es que como no somos capaces de hablar de esto, pues claro, el tiempo va pasando y el calentamiento global aumenta, entonces va a ser peor, ¿no? Si me permitís un apunte, yo no sé cómo vamos de tiempo, en fin, y mucho tampoco queremos aquí también porque si queréis preguntar algo, pero bueno, me ha recordado justo en este debate de crecimiento, colapso, no colapso, Santiago Muiño, que es otro sociólogo, activista y tal, acaba de publicar un libro que se llama Vivir como ricos, precisamente dándole vuelta a la palabra del colapso. No es que esté de acuerdo absolutamente con las posturas decrecentistas en todo, pero yo creo que sí que es una manera de ganarse
a otro público, porque como ha explicado Marta, las palabras asustan mucho y aquí lo importante son los conceptos. Y cuando tú a alguien le dices lo de crecer, es verdad que lo primero que te dice, joder, ahora que he aprobado unas oposiciones, ahora me dices que yo ya tengo un trabajo para toda la vida, ahora tengo que recrecer, ¿qué me estás contando, no? Me recuerda, y perdonad la broma, pero en un viaje que hicieron, bueno, el poeta del que ha hablado, Gary Snyder, que es como uno de los gurús también del Zen y del budismo y de la introducción de todo eso, de la ecopoesía en Occidente. Él era monje zen en Tokio, ¿no? Entonces fue allí Joan Kaiger, que era otra poeta de la generación Beat, como él, y ella también, bueno, pues un poco por acompañarle empezó a ir a meditación y tal, que estamos hablando de los años 60, que ahora se ha puesto muy de moda, pero en aquella época era algo rarísimo, y entonces le dice él a ella, tú lo que tienes que hacer es perder el ego. Dice, joder, me ha costado toda la vida conseguir el ego porque siempre me estaba machacando. Y ahora me dice que tengo que acabar con mi ego, ¿no? Bueno, pues esto es un poco igual, ¿no? O sea, somos humanos, tenemos una psicología, ¿no? Y unos miedos ancestrales, y yo creo que también que la literatura tiene que contribuir a poder trasladar lo importante de todo eso, que para mí son la idea de que no estamos solos en el planeta, que lo compartimos con otros, lo podemos llamar de muchas maneras como queramos, y que o nos salvamos todos o no se salva nadie, o solo se irá Elon Musk y compañía a Marte, que podría irse por otro lado y nos dejarán tranquilos. Pero, en fin. Podemos aquí, ya ves, seguir hablando un rato largo, pero yo creo que estaría bien si tenéis preguntas, ¿no? Sobre para... Sí, ¿me vais a permitir que haga una foto que me ha pedido el editor? Sí, sé que suena raro, pero me ha pedido 20 veces que me diese foto. Ya está. Antes de que la gente se levante. No, yo sí quería decir, o sea, primero que me parece un milagro que estemos aquí hablando de esto y escribiendo sobre el tema, porque lo normal sería que estuviéramos deprimidos y con un pesimismo brutal, ¿no? De hecho, hace poco hablé con un autor, bueno, con Alejandro Palomas, que es súper pesimista, ¿no? Y yo me niego a ser, bueno, soy optimista, ¿no? Pero aún así te das cuenta, ¿no? de qué difícil que es algo que es tan obvio y palmario, ¿no? Que entre en el mainstream, en la corriente principal de pensamiento, porque parece que todo va un poco a la contra. Así que hay gente que más o menos es consciente, pero luego hay una masa de gente que te arrastra, ¿no? hacia el otro lado. Y bueno, lo que decías de tomarse un whisky mientras se te quema la casa es que es literalmente mazón en el entorno durante la gana. O sea, es que no es ni una metáfora, es tal cual. La gente está muriendo y tú te estás aparentemente ligando a una periodista, entonces no sé. Exacto. Y nada, y me ha gustado que Gaby hablara de los peces, ¿no? Que a veces son estas especies animales que nos parecen todavía más inferiores, ¿no? Y me he acordado de una frase de Jean-Louis Lewis, además porque justamente ha publicado una novela protagonizada por una orangutana que se escapa de su cautiverio en Borneo. ¿Cómo se llama, perdón? El libro se llama Cançó de pluja, es en catalán, canción de lluvia. Y él decía, bueno, es una frase que a mí me marcó, que es prácticamente lo que has dicho, Gary, que es que si los peces tuvieran cuerdas vocales, sería insoportable escucharles agonizar encima de una cubierta de un barco. Y se me quedó marcado eso, porque es que realmente es así. Lo tenemos en cuenta. Y es simplemente este hecho el que hace que pensemos que son menos que otros animales, ¿no? Es como, ¿sabes? Y el especismo funciona así, ¿no? O sea, como Totalmente. vas bajando y cuando más bajas más puedes maltratar pero bueno, nada, o sea, me acuerdo de eso y también quería apuntarlo del libro de Joan Lluís porque me parece sintomático también, ¿no? De esto que estamos hablando. Yo creo que llevamos siglos obsesionados en hablar de la experiencia humana, ¿no? Esta cosa antropocéntrica, ¿no? Si estudias literatura universal, ¿no? Sí que aparecen descripciones de paisajes y de animales, interacciones con animales, pero siempre desde este punto de vista. Y creo que quizás ahora sí que hay más gente que está intentando deshacerse de esta mirada tan, ¿no? al ombligo y situarse un poco como, no en el centro, sino como, bueno, como una parte más, ¿no? de los ecosistemas, que creo que somos al final
Y esto es una cosa que va a costar también, pero que, bueno, se va intentando, yo creo. Al hilo de lo que tú dices, muchas gracias. Por dar también una nota positiva, yo creo que quizás en esto estará mucho más puesto seguro Marta, pero en las últimas décadas, ¿no?, la etología animal, los científicos que estudian el comportamiento de los animales han dado un giro copernicano, ¿no? Si durante el siglo XX la mayoría era absolutamente antropocentrista, no es que no lo sigan siendo, pero sí que hay una corriente importante de científicos y científicas, muchas mujeres por cierto, que están dando la vuelta al estudio de los animales, porque hasta ese momento, o hasta hace no mucho, los hemos mirado como nosotros queríamos mirarlo, no como ellos son, ¿no? Y tú has puesto el ejemplo de los peces y las aves cuando pasa un avión, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Ese ruido, si a nosotros nos asusta, imaginaos estar al lado, ¿no? Estás en un avión supersónico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a finales del siglo XX, ¿no?, con Frans de Waal, que era este primatólogo holandés, con la propia Jane Goodall, que yo creo que es un referente en muchos sentidos, ¿no?, pues yo creo que muchos científicos han empezado a cambiar no el estudio de los animales, sino cómo se estudian los animales. La ciencia no es neutral, en contra de lo que se suele pensar, porque no somos neutrales nunca. Y la mirada, que también es la mirada de un escritor, es la mirada de un científico y en qué se fija y en qué se quiere fijar. Puede que los datos sean a veces más o menos objetivos, pero no es neutral. Pero en todo caso sí que quería poner un aporte realmente que me parece interesante, ¿no?, de cómo una parte de la ciencia sí que está descubriendo cada día nuevos hallazgos sobre el comportamiento animal que te dejan alucinado, desde las abejas hasta, yo qué sé, no hablo ya de los chimpancés, los pulpos, que hace ya tiempo también, pero te hablo incluso de insectos, de los grillos, por ejemplo, que me dicen un grillo para qué, ¿no?, que además ahora en México sobre todo se quieren como industrializar el consumo de grillos y tal, ¿no? Bueno, pues digamos que los insectos que nos parecen que solo sirven para pisotearlos y tal, pues también muchos de ellos tienen una complejidad que nos sorprendería, ¿no? Y yo creo que son muy importantes los avances científicos en ese sentido, ¿no? Hay una cosa a la hora de comunicar, cuando hablamos tanto de palabras, y claro, para mí cómo se posiciona también tu propia intelectualidad es muy importante, y cómo conseguimos cambiar un poco la orientación del algoritmo. Algo que siempre creo que es fundamental, y por eso al principio lo comentaba, es que para cambiar la narrativa o el impacto tienes que ofrecer un buen producto, o sea, unas buenas narraciones. Hasta hace muy poco es que aquí no existía. Esto era un erial en cuestión de este tipo de temas. Todo esto acaba de empezar. Recuerdo que en Errata Nature fue uno de los grandes impactos editoriales reeditar a Walden. De repente vendieron 20.000 ejemplares y dijeron, hostia, aquí hay un interés. Pero claro, hablamos de hace una década o poquito más, ¿no? Algo que yo he detectado en particular, y aquí también vosotros, claro, estáis como definitivamente, ya habéis empezado y estáis trabajando todo el rato ese espacio. Pero a mí al principio, yo cuando empecé a escribir, me pusieron en vanguardias de viajes. De pronto empiezo a escribir más sobre naturaleza, y desde entonces muchas veces mi nombre se asocia a activista. En el momento que te ponen activista, te envían al rincón de los tontos o de los malos. Es un poco así, de lo que no importa, a la periferia de la literatura. Y de repente es como si no hubiera existido, hablabas de Jack London, como si no hubiera existido Gary Snyder, como si no existieran todos estos monstruos, ¿no?, el propio Thoreau. Entonces, me parece muy curioso cómo nuestro propio ecosistema literario descarta todo lo que venga desde ese lado. Siempre lo hemos comentado, esto lo he comentado con los dos. Jorge Richman, sí, me parece un escritor que te toca muchos palos, y uno de ellos es absolutamente literario, de vanguardia, y que, fijaos que no hablamos de vanguardias últimamente, pero aquí no se habla de vanguardia, cuando precisamente porque desde aquí está viniendo una de las vanguardias más interesantes, y como no interesa hablar de eso, a mí lo que más me sorprende es la complicidad del ecosistema literario. O sea, ¿por qué? ¿No? Estáis jugando tanto cuando crecimos todos, creo, que precisamente desde ese lugar es de donde tiene que venir la resistencia a todo, y de esa resistencia tiene que articularse unos paisajes narrativos que te lleven a lugares distintos, y en este caso a un lugar que además incluso nos ayude a salir de una pieza, ¿no?
Sí, hay un recelo, o sea, hay un recelo porque es que es la literatura del yo, ese es como el gran tema de los últimos, no sé, décadas y continúa. Entonces cuando haces algo que va por otro lado es como que les desmontas y es la sensación que tengo. Sí, aparte de eso tú lo has comentado una vez, ¿no? Que te ubican o bien en plan tonto como el de los bichitos que no son importantes, o eres un activista muy radical y entonces, por citar a Jorge, que es amigo de los tres creo y alguien aquí apreciamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que no es una persona que tenga el reconocimiento que se merece a nivel literario, no digo como activista, ojo. Y ahora sale más en los medios porque está procesado, esa es la razón, de verdad, no es por su actividad literaria. ¿Por qué le han prestado más atención en el país y en otros sitios? Porque junto a otros activistas en contra del cambio climático cortó la Castellana en Madrid y entonces tiene 2 causas abiertas y puede ir a la cárcel, ¿no? Porque menos mal que ya no se los considera terroristas, pero casi, ¿no? Entonces esa es la razón, no realmente porque lleve años escribiendo ecopoesía y haya revolucionado eso, ¿no? Y lo ninguneaban de los suplementos literarios. Lo he vivido bastante de cerca en ese sentido, porque le conozco hace mucho tiempo y no. Él publica un nuevo libro y libros, además a veces, bueno, publica mucho, no te da la vida para leer todo lo que escribe él, pero en editoriales más potentes como Tusquets, por decir, y otras más pequeñas, pero nunca tienen ningún espacio. Yo no lo veo en ningún sitio, por ejemplo, o muy pocos sitios. Sí lo veo en todos lados activistas, pero no en los suplementos literarios. La diferencia, la existencia de los activistas. Claro. Era un poco, ¿no? La poesía. Yo siento lo que estáis diciendo sobre los activistas, porque para mí los activistas, activismo no es una palabra de menosprecio, sino al contrario, es un honor. Ser activista para mí, perdona, déjame terminar. Para mí los activistas sois unos líderes, sois la vanguardia de la lucha. Y bueno, pero lo que quería decir, antes de esto, ahora venía en el metro y releía lo que tenía subrayado de tu libro. Y hay unas palabras que me parecen glosas. No sé si las queréis comentar. ¿Las leo? Sí. Joan, Sí, por supuesto. Gracias. Dices, a pesar de los pronósticos, incluso de la tozuda y terca realidad, no deberíamos renunciar nunca a la utopía, entendida a la manera de Eduardo Galeano, es decir, como un horizonte que nos hace caminar a sabiendas de que se aleja mientras avanzamos. Esta idea que no había leído nunca, me parece muy hermosa. Es parecido a lo que planteaba Roberto Bolaño respecto a la escritura, que es una batalla perdida de antemano, pero hay que darla. Este es el propósito de estas humildes palabras, que invito a leer, el de dar la batalla a pesar de todo. Sí, muchas gracias, Joan, por la lectura y por el comentario. Precisar, creo que estamos de acuerdo, que nosotros no estamos en contra de la palabra activista, simplemente que los medios tienen ese sentido despectivo de la palabra activista. Yo no me considero activista porque me parece que me queda grande, lo digo de verdad, me considero un escritor que escribe sobre algunas cosas. Activista para mí es otro tipo de personas a las que admiro, pero yo no me considero, pero no porque no quiera serlo, sino porque no creo que me lo merezca, que es diferente, pero no porque piense que sea algo negativo, ni muchísimo menos. Y respecto a eso que me dice, me parece muy importante también, que es algo que yo, sobre lo que medito mucho últimamente, y es con el tema de las utopías. Sabemos por la historia que las utopías nos han llevado a veces a verdaderos desastres, ¿no? En nombre del socialismo se han cometido crímenes, ¿no? Como el estalinismo, pero no voy a hablar de la lista de crímenes, ¿no? Pero yo no creo que haya que perder la utopía, ¿no? Porque precisamente, si os dais cuenta, bueno, creo que estaremos de acuerdo casi todos, ahora se ha puesto muy de moda tanto las novelas como las series distópicas, ¿no? Es decir, la distopía, que en principio nace como una crítica al sistema, como en 1984, que era una crítica a la dictadura, un mundo feliz de Huxley en los años 20, ¿no? Una sociedad controlada por la química, la nuestra, ¿no? Pero tenía ese afán crítico. Ahora las distopías que nos venden, las series de Netflix especialmente,
es que tenemos como que asumir el mundo es tan, o va a ser tan terrible que mejor que nos quedemos como estamos. Pero ese no es el objetivo de una distopía, que es un anglicismo por otro lado, ¿no? Yo creo que tenemos que reivindicar también como escritores y como ciudadanos la necesidad de tener utopías, porque sin tener utopías no te movilizas. Si tú no piensas que puedes cambiar algo, ¿para qué? Te quedas en tu casa y te tomas un whisky mientras arde la casa. Pero si piensas que puedes salvar a tu casa del fuego, al menos la estructura, pues quizás sí te movilizas, ¿no? Entonces yo pienso, Joan, que sí que es muy importante, a sabiendas incluso de que uno puede perder, dar la batalla. Creo que sí, por supuesto, porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿No? Ahora nos intentan convencer de que no hay manera de acabar con estos fascistas que están llegando al poder. Pues yo pienso que sí, porque si no, pues entonces ¿qué hacemos? Mejor nos quedamos aquí, no sé, ¿no? Yo creo que es importante actuar, de verdad que lo creo y creo que merece la pena, aunque sea lo único que hagamos, ¿no? Sí, me parece que hoy en algún sitio leí de Gaby que decía que la sociedad civil es muy importante, la lucha de la sociedad civil. Fundamental, claro. Sí, bueno, a ver, lo que ha dicho Javier es que no tengo nada que añadir sobre la idea de activista que él tiene. O sea, no es, más bien al contrario, o sea, es admiración, porque realmente yo mismo he pasado de centrarme en mi escritorio y explicar las historias a sentir que necesitaba compartir y llevar eso un paso más allá a la acción. Por eso ahora se emprenden proyectos, digamos, para justo lo que estás diciendo. Cuando empecé era un individuo solo con mi historia artística, el arte. Y intentaba explicar historias, pero era algo como muy ego, ¿no? Lo que comentábamos antes. Conforme ha ido pasando el tiempo, también supongo mi hijo y ver las cosas de otra manera, pues me ha ido cambiando y he entendido definitivamente, antes era más conceptualmente y ahora ya es en lo físico, que sin la red no vamos a ninguna parte y lo estamos viendo, ¿no? Entonces todo el trabajo y todo el esfuerzo es para hacer esa red. Y a ello hay una parte real de activismo. Pero si hemos llegado a todo esto, algunos, es por la literatura. Entonces, dentro de esa definición, lo que sí que agradecería es que, y es lo que hablábamos antes un poco, lo que te impacta, fíjate, lo ha dicho Javier antes también, ¿no? Es la ficción. Cuando tú entras por la ficción, cuando tú entras por la literatura, la sociedad pone la oreja y de repente aquella historia Moby Dick, de repente, pum, le va a llegar de una manera determinada, la llamada de la selva. Si vienes desde el ensayo, el activismo, te vas a ir a otro lugar. Y si vienes además desde el ensayo ecoanimalista, pamfletario, pues entonces ya te ponen ahí. Es una cuestión de intentar buscar, que es de lo que estamos hablando pues, desde el principio, ¿no? Encontrar ese espacio en el cual desde fuera de entrada por lo menos ponga la oreja, que es súper importante, y a partir de ahí comencemos, porque si desde el primer momento ya te van a enviar al rincón, pues es que no va a haber un interlocutor, por lo menos que exista ese interlocutor. Fíjate, voy a utilizar una palabra que puede ser así como hacerlo sexy. Fíjate, y con esto encontrar ejemplos que sean brillantes, que sean hermosos. Hay una serie que a mí me ha gustado mucho, sobre todo la banda sonora de The White Lotus. Por ejemplo, esa banda sonora la hace un tipo que está viviendo en las montañas y la hace a partir de cómo escucha los cantos de los pájaros. Si tú de repente The White Lotus lo vinculas a toda una defensa de una narrativa que te viene a intentar, pues eso, comunicar lo que estamos comunicando aquí, de pronto con una canción tú puedes llegar a unos lugares que de otra manera no lo conseguirías. Y sobre todo después, por supuesto, ofrecer una literatura de calidad, porque como esa literatura no exista, quien se acerque, tienes una oportunidad, eso en literatura lo hemos visto clarísimo, tienes una oportunidad, como no ves un libro de calidad, ese que se ha asomado dice, ya es lo que me esperaba, bucólico, para niños, no sé qué, sin apreciar a los niños, ¿no? Pero todavía no están maduro para hablar de los zorros porque todavía eres un criajo, ¿no? Yo creo que, claro, al ir reconociendo todo eso durante todos estos años, llegas a la conclusión de que igual
panfleto ecoanimalista es una forma que, aunque parezca extraña, es una manera de por lo menos reclamar una plena atención. Y si luego te gusta lo que encuentras, pues igual dar un paso hacia algún lugar, ¿no? Solo un apunte que yo no sé si nos estamos excediendo muchísimo, ya nos corta, ¿verdad? Con esto de la narrativa y tal que comentaba ahora Gaby, y antes citabas tú a Olga Tozarkuk, nunca he aprendido a pronunciar bien su apellido, pero esta novela, ¿no?, de los huesos de los muertos, ¿no? Es muy importante además no caer en el tópico, ¿no? No voy a desvelar nada, pero la protagonista de esa novela, que es alguien muy sensible al sufrimiento animal, pero no es como uno se podría esperar. Es decir, que si uno escribe una novela en torno a alguien que defienda a los animales, no tiene que convertirlo en un santo. Parece algo obvio, pero es algo así, ¿no? Porque en la narrativa estamos jugando, y en la ficción, las complejidades del alma humana, y a veces somos contradictorios, ¿no? Y bueno, solamente ese apunte que me parece importante cuando dices es la oportunidad que tienes. Evidentemente no puedes hacer, y ahora sí que lo utilizo mal, un panfleto, o sea, una novela que tenga un mensaje exclusivamente sin un armazón literario, ¿no? Porque entonces no merece la pena, simplemente como literatura, ¿no? No, claro, si es literatura tiene que ser literatura, o sea, ahí está la dificultad, ¿no? Pero luego es verdad que el mundo editorial, que al final está muy conectado con los medios de comunicación, con los partidos políticos y con los intereses económicos, hay temas que le dan miedo. Eso es clarísimo, y eso se ve mucho cuando publicas sobre temas distintos, como hay temas sobre los que escribes y tienes muy buena recepción, y hay otros temas sobre los que escribes y no tienes prácticamente recepción, y notas perfectamente que el tema da miedo, ¿no? Y cuando le preguntas a un periodista, ¿y por qué me regañaste un libro y el otro no? Y dice, claro, es que a ver, ¿no? te estás metiendo en temas que no conviene tocar, ¿no? Entonces hay una dificultad que va mucho más allá de que el producto sea bueno, por decirlo así, ¿no? Es decir, la literatura tiene que ser de muchísima calidad, pero luego hay otra cosa, que es que si molestas al poder, pues no te van a recibir con tanta alegría como si hablas de un tema que no molesta a nadie, ¿no? Que si no molestas a nadie cuando escribes, pues no hay ningún problema, pero si molestas a sectores que tienen poder, pues ahí, claro, la cosa es más complicada, pero estamos para molestar. En filosofía, ¿no? Tenemos un poco el orgullo la gente que nos digamos a la filosofía, que la filosofía está para molestar, entonces nos gusta molestar y nos gusta, ¿no?, ir a la guerra, en ese sentido de sacar los temas difíciles, provocativos, y eso yo creo que hay que hacerlo. Sí. Ahí también, dentro del mundo editorial, pues, aunque tú yo creo que lo conoces muy bien, ¿no? Dentro de lo que es la literatura, ¿no? Hasta hace unos años, si a lo mejor publica un autor norteamericano, una autora, un libro de literatura, bueno, Nature Writing allí, ¿no? Aquí lo sacamos en todo tipo de suplementos. Ahora lo hace alguien que escribe en catalán, castellano o gallego, pues entonces, bueno, tiene que haber un fenómeno o algo así para que te saquen, ¿no? Porque, aunque esté diciendo lo mismo, ¿no? O sea, no... Quiero decir, hay un papanatismo absoluto también en cuanto a los suplementos, pero pasa en todos los ámbitos de la narrativa, ¿no? Una norteamericana saca un diario de cómo subía las escaleras mientras iba no sé dónde y le da una página. Alguien hace aquí, en cualquier idioma del Estado, una novela interesantísima, ni puñetero caso. No sé, yo creo que funciona así, pero bueno, no sé si nos estamos desviando un poquito de... Creo que dejamos ya, ¿no, Jordi? Pues yo encantado. Y ya aquí la gente... No dejarlo, porque me ha encantado la conversación, ¿no? O sea, bueno, yo creo que sí, ¿no? Que, sí. ¿Cómo lo veis? Sí, pero... Así que ya hemos dado mucho la turra aquí, ¿verdad? Bueno, agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y... ¿Queréis celebrar el libro con nosotros? ¿Perdón? No, que si queréis celebrar el libro con nosotros, claro. pues damos un... Si alguien quiere que se lo firme, que sepa por ahí que alguien está esperando también. Muchísimas gracias. Ah, bueno, ahora Ah, vale, venga. Oye, muchísimas
que a més és online, però estic a Madrid, vaig presenciar, però estic a Barcelona. I quan estic aquí... Bueno, no sé, no, yo creo que es un poco, si igual desde un poco la i clar, Bueno, pues res, encantat, Da igual, ja els buscaré. Bueno, sí, jo, és que al principi quan entra... Sí, no sabia. La sabia. Sí, sí. No, va, l'alternativa. Festivals amb Sí, i a part, una cosa que no hem dit aquí, però és una dificultat extra.